Buenas tardes. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sala de pleno el magistrado José Inés Betancourt Salgado y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de Acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 2 proyectos de acuerdos plenarios y 3 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actora es Mauro Oyarzábal Gómez, la autoridad responsable del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero. En el segundo asunto, el actor es Artemio León Leal, la autoridad responsable del Ayuntamiento del municipio de Metlatónoc, Guerrero. En el tercer asunto, el actor es Arturo López Cuevas, la responsable del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero. En el siguiente asunto, el actor es Alfredo Sánchez Esquivel, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Y en el último asunto, la actora es Yenedit Barrientos Santiago, la autoridad responsable del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas y los puntos de acuerdo y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de Acuerdos para agilizar los trabajos de la sesión. El primer asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de acuerdo plenario relativo al expediente TEE, diagonal GEC, diagonal 001, diagonal 2023, que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancourt Salgado. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario dentro del juicio electoral de la ciudadanía identificado con el número 1 del presente año. En el asunto en cuestión, la ciudadana Leticia Sierra Olosgaste, en su carácter de síndica procuradora del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, plantea una causa de imposibilidad material para cumplir con lo ordenado en los plazos concedidos en la sentencia del 23 de febrero del año en curso, emitida por este órgano jurisdiccional, por lo que solicito una prórroga de 7 días para dar cabal cumplimiento a dicha determinación. Al respecto, el proyecto propone declarar la existencia de la imposibilidad material manifestada y, en consecuencia, otorgar la prórroga solicitada por la autoridad responsable. Ello debe ser así porque del análisis de las constancias que se anexan a la solicitud promovida, se desprende que el día que se acordó para llevar a cabo la jornada electiva de la comisaría indicada por parte de los que intervinieron en la reunión de coordinación con las autoridades vinculadas de fecha 8 de marzo, si bien está fuera del plazo concedido, sin embargo, tal circunstancia obedece al procedimiento de definición del padrón vecinal para la jornada electiva de la comunidad citada, que se efectuarán dichas autoridades. El acuerdo aprobado por los participantes de la reunión de trabajo del 8 de marzo es acorde a la observancia del principio de certeza. Este principio significa que las acciones efectuadas por las autoridades electorales deben ser veraces, reales y apegadas a los hechos. Esto es, que el resultado de los procedimientos sea completamente verificable, fidedigno y confiable. De ahí que la certeza se convierta en presupuesto obligado en la democracia contemporánea. Ahora bien, la fecha propuesta para la celebración de la jornada electiva de la Comisaría de San Miguel Axochuca el día 26 de marzo del año actual y el término del plazo que resulta de la certificación corresponde al día 23 de marzo. Por tanto, es incuestionable que la fecha acordada por las autoridades vinculadas y las partes de este juicio se encuentra fuera del plazo concedido para tal efecto. Sin embargo, dada la necesidad de integrar el padrón vecinal para la jornada electiva de la comisaría citada, tal circunstancia evidencia la existencia de la imposibilidad material para realizar la elección en el plazo concedido para ello. En consecuencia, es procedente otorgar la prórroga de 7 días solicitadas por la autoridad responsable. De ahí que se propone el siguiente punto de acuerdo. Único. Se declara la existencia de la imposibilidad material para cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido en la sentencia del 23 de febrero y, en consecuencia, es procedente otorgar la prórroga solicitada por la autoridad responsable con base en las razones expuestas en el considerando tercero del presente acuerdo plenario. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el
proyecto de acuerdo plenario del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, Secretario General de Acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano TEE/GEC/04 diagonal 2023, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TE/GEC/4/2023, correspondiente al juicio electoral ciudadano promovido por Artemio León Leal, por el que controvierte la elección de delegado de la colonia Guadalupe del municipio de Metlatónoc y en consecuencia el nombramiento expedido al ciudadano Elpidio Olivera Viterbo como delegado propietario expedido por el presidente del ayuntamiento de la citada municipalidad, elección celebrada el 21 de enero del presente año. En vía de agravios, el actor señala que la autoridad responsable viola en todos los artículos 1, 2, 14, 16 y 34 de la Constitución Federal y el principio pro persona, en razón a que el Ayuntamiento de Metlatónoc entregó al ciudadano Elpidio Olivera Viterbo el nombramiento de delegado propietario de la colonia Guadalupe del municipio de Metlatónoc, siendo que esta persona no participó en la elección del 3 de enero del 2023 que celebraron por usos y costumbres. Por esas razones, menciona que la decisión tomada por el Ayuntamiento de Metlatónoc fue ilegal, ya que a la persona que se le nombró como delegado no participó en la elección realizada el 3 de enero del año en curso, en la que el actor resultó electo. Sobre esa base de alegatos, el proyecto sometido a la consideración de este Pleno considera fundados los agravios, básicamente porque el artículo 199, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre, establece que en las poblaciones que se reconozcan como indígenas, los comisarios municipales o delegados, se elegirá un propietario y un suplente en la segunda quincena del mes de diciembre de cada año mediante el método de usos y costumbres, mismos que deberán tomar protesta ante la autoridad municipal en la primera quincena del mes de enero, quienes durarán por el periodo de un año. Partiendo de ese lineamiento, este Pleno considera que en el caso debe prevalecer la validez y efectos de la elección de delegado por usos y costumbres efectuada el 3 de enero de ese año, en la que resultó electo el ciudadano actor Artemio León Leal, porque la legislación aplicable prevé dicha figura, y en el caso concreto la elección se realizó bajo los parámetros mínimos de regularidad constitucional. Así, en el proyecto se hace notar como dato relevante que en autos obra el acta de elección del 3 de enero del año que cursa, en el que los ciudadanos Braulio Ortiz Toralba y Emilio Cano Cortés, delegados en funciones de la colonia Guadalupe, autentican que se nombraron los integrantes de la delegación municipal que prestaría sus servicios en el periodo 2023-2024 y contiene la lista de dichos ciudadanos, constancia que tiene las firmas de los delegados en funciones y el sello de la delegación Guadalupe. Documental que en el caso tiene la característica de ser pública por la calidad de los funcionarios municipales que certifican su contenido, esto es, los delegados en funciones, por lo que goza de valor probatorio pleno en términos del artículo 18, fracción tercera de la Ley de Impugnaciones Local, que a su letra reza: los documentos expedidos dentro del ámbito de sus facultades por las autoridades federales, estatales y municipales. Sobre todo, deben prevalecer la celebración, los efectos de la elección mencionada, no obstante que el ayuntamiento demandado no citó formalmente a la misma. Sin embargo, por vía de excepción, la demandada reconoce expresamente que dicha elección sí se celebró. En ese sentido, en el proyecto de la cuenta se determina que si bien la autoridad responsable alega que dicha elección no concluyó por haber existido violencia, sin embargo, no acredita dicha circunstancia, porque en el video que ofrece para tal efecto no se demuestran las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por otro lado, se razona que el proyecto, respecto a la elección del 21 de enero para sostener su validez, la autoridad responsable ofrece el oficio sin número del 19 de enero del 2023, signado por el secretario general, en el que, según se narra,
Se notifica a los delegados en funciones ciudadanos Braulio Ortiz Toralba y Emilio Cano Cortés para que convoquen a todos los habitantes de esa colonia para que asistan a la Asamblea General que se llevaría a cabo el 21 de enero del 2023 a las 16 horas para nombrar al nuevo delegado municipal y su toma de protesta. Sobre dicho oficio, si bien los delegados en funciones reconocen la existencia y el contenido de dicha misiva, según consta en el escrito del 20 de enero, sin embargo, básicamente lo rechazan alegando que ya hubo una elección previa, 3 de enero. En ese orden, se destaca que en el caso el oficio de la responsable para convocar a elecciones de delegado para el 21 de enero no reúne los requisitos mínimos para considerarlo la vía legal y oportuna para ese efecto. En efecto, según lo reportan las constancias de auto en sentido negativo, en el caso el ayuntamiento demandado no tuvo la previsión de emitir una convocatoria y menos aún vigilar su publicidad. Entonces, no puede decirse que haya blindado este principio en la elección del 21 de enero, por lo que sus efectos resultan inválidos. Con base a lo anterior, las hojas con membrete del Ayuntamiento de Metlatónoc, que acompañan el oficio mencionado y que según señala la responsable contienen las firmas de los ciudadanos que votaron en la elección del 21 de enero, no tienen el valor probatorio que pretende la autoridad demandada, porque de su contenido no se advierte que se asiente siquiera que se trató de una elección, menos aún de la elección cuestionada, pues no contiene ningún texto que ofrezca alguna referencia en ese sentido, esto es, que narre las circunstancias en que se desarrolló la elección anotada, quién la realizó y validó, sino simplemente se observa una lista de nombres de ciudadanos y sus firmas. En esos términos, el oficio antes mencionado y las hojas con membrete del ayuntamiento con los nombres y firmas de ciertos ciudadanos, no obstante estar emitidas por una autoridad en el ejercicio de sus facultades, en el caso no tienen valor probatorio alguno, dada la inobservancia del principio de máxima publicidad y la deficiencia de contenido. El proyecto concluye señalando que, apreciando los elementos de juicio, atendiendo las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, en términos del artículo 20, primer párrafo de la Ley de Medios de Impugnación, este Tribunal Pleno concluye que, por excepción, la elección que prevalece es la efectuada por usos y costumbres el 3 de enero del año que corre, con los efectos que correspondan, dado que refleja la voluntad de los ciudadanos de la colonia Guadalupe de Metlatónoc Guerrero, al contener, como se analizó, los elementos mínimos requeridos para su validez. Efectos de la sentencia. Primero, se dejan sin efecto los nombramientos de delegados efectuados por el Ayuntamiento de Metlatónoc derivados de la elección del 21 de enero del año que corre. 2. Se ordena a la autoridad municipal demandada notifique este fallo a los ciudadanos cuyos nombramientos se dejan sin efecto, para lo cual emítanse las copias certificadas de la resolución que sean necesarias. 3. Se ordena a la responsable que en el plazo de 24 horas a partir de la notificación de la presente resolución expida los nombramientos a los ciudadanos electos delegados en la elección del 3 de enero de esta anualidad. 4. Una vez que ocurra lo anterior, en las siguientes 24 horas, deberá informar a ese tribunal el cumplimiento del ordenado, remitiendo para tal efecto la documentación que acredite lo informado. 5. Se apercibe la demandada de no cumplir en la forma ordenada, se le impondrá alguna medida de apremio en términos del artículo 37 de la Ley de Medios de Impugnación. 6. Se vincula a la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado para que a la brevedad traduzca la sentencia a la lengua originaria de Metlatónoc Guerrero, y hecho lo anterior, este tribunal deberá notificar de nueva cuenta al ciudadano actor. 7. Traducida la sentencia, se ordena al Ayuntamiento de Metlatónoc la haga pública en los medios de comunicación masiva con los que cuente, de lo cual deberá dar cuenta a ese tribunal una vez que ello ocurra. Por lo expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, es fundado el juicio electoral ciudadano promovido por Artemio León Leal en contra de la elección del 21 de enero de este año de delegado municipal de la colonia Guadalupe del municipio de Metlatónoc Guerrero. Segundo, se ordena a la demandada y a la autoridad vinculada el cumplimiento de los efectos precisados en el fondo de este fallo bajo el apercibimiento de ley. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. En primera ronda tiene el uso de la voz la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Muy amable, presidenta. Buen día, magistrada, magistrados. Buen día a todas y todos. Sin duda es un proyecto sumamente interesante que me hace recordar a otro expediente con características similares, aunque variando en algunas consideraciones.
Debo reconocer también a la ponencia, a la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, este proyecto que nos lleva a la propuesta de resolución y de reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a que prevalezcan y conserven sus costumbres, sus usos y costumbres en la elección de sus gobiernos internos. No obstante, en el proyecto existen algunas consideraciones que considero son inexactas y que me hacen apartarme de la propuesta. También debo señalar que comparto plenamente todas las consideraciones que llevan también en el proyecto a señalar la invalidez de la elección que fue organizada por el Ayuntamiento el 21 de enero de este año. Y para explicarme un poco del por qué me estoy apartando del proyecto, déjenme por favor hacer como antecedentes, aun cuando ya se establecieron en la cuenta. El actor viene a juicio pidiendo que se reconozca su nombramiento toda vez que hubo una elección por usos y costumbres el día 3 de enero del 2023 en la comunidad de Colonia de Guadalupe del municipio de Metlatónoc, Guerrero. Y señala además que el ayuntamiento realizó una elección el día 21 de enero de este año, aun cuando ya se había celebrado esta elección el 3 de enero por usos y costumbres. Y por tanto, señala que al haberse celebrado esta elección por usos y costumbres el 3 de enero, la elección del 21 carece de validez, además de que tiene deficiencias de publicidad porque no hubo una convocatoria como tal. ¿Qué es lo que se nos está proponiendo en el proyecto? En el proyecto se nos está proponiendo declarar la invalidez de la elección del ayuntamiento, lo cual comparto plenamente, pero se nos está proponiendo la validez de la elección por usos y costumbres del 3 de enero. Y se nos señala que toda vez que esta elección se realizó bajo parámetros mínimos de regularidad constitucional. Sin embargo, difiero de ello por las siguientes consideraciones. La naturaleza de la elección de comisarías municipales es una elección de naturaleza plenamente vecinal, en la que intervienen y coadyuvan el ayuntamiento y las autoridades de la comunidad. Por lo tanto, es una elección que, de conformidad con la Ley Orgánica del Municipio Libre y con la ley para la elección de comisarías municipales, es convocada conjuntamente por el ayuntamiento y por la comunidad. No obstante, en este caso, habré de señalar que se nos está proponiendo la validez a partir de un documento, y un documento al que se le llama acta de elección. Sin embargo, en el expediente no obran constancias que nos digan cómo se desarrolló esa elección, es decir, quién la convocó, cómo se desarrolló, cuál fue el método de elección, si se registraron candidaturas, cuántas candidaturas se registraron, cuál fue la votación, por qué estas personas que vienen, o esta persona que viene a juicio con otras más de esa planilla, resultaron ganadoras, es decir, cuáles fueron los resultados y en general cómo se desarrolló la elección. Se dice que fue por usos y costumbres a partir de que lo señala el actor y el ayuntamiento en su informe circunstanciado señala que es una elección por usos y costumbres. Pero solo eso tenemos en ese contexto conocimiento.
porque lo demás no sabemos cómo se desarrolló. Por lo tanto, nos hacen falta me aquejan varias dudas al respecto. Aparte de ello, en el informe circunstanciado del ayuntamiento se señala que si bien se celebró esa elección del 3 de junio, esta se suspendió porque hubo violencia física y verbal entre las y los vecinos. Y para acreditar esta parte, el ayuntamiento establece o lo acredita con un video en donde las imágenes que se muestran es una riña entre personas, mujeres y hombres, que incluso tienen en las manos sillas con las que pretenden agredirse. Pero a este video, lo cual es una prueba técnica, en el proyecto se le está restando valor porque se señala que no hay circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y mientras a esta prueba técnica se le está restando valor, se sustenta el proyecto como cierta la validez de la elección, insisto, en este escrito que se le denomina acta de elección. El escrito, y además a este escrito se señala que es una documental pública, toda vez que proviene de funcionarios municipales que tienen las atribuciones de certificar este tipo de documentos. En el análisis de la documental del expediente, advertí que este escrito está ofrecido en copia fotostática simple. Por lo tanto, por su misma naturaleza, una copia fotostática simple no puede ser considerada una documental pública con valor probatorio pleno. Aunado a ello, se establece que es un acta de elección, no tiene esas características de acta de elección, no establece cómo se desarrolló la elección de la comunidad y está firmada por 3 personas. En su contenido solamente se advierten los nombres, pero no se advierte el cargo o el carácter con el cual la están suscribiendo. Por lo tanto, en el proyecto se está señalando que son estas 3 personas y que la firman como delegados, cuando, insisto, en el contenido de este escrito no se señala que sean delegados. Sumado a ello, de conformidad con la Ley Orgánica del Municipio Libre, los delegados municipales o los comisarios municipales no tienen entre sus atribuciones la certificación de este tipo de documentos. Por lo tanto, considero que este escrito único y que sustenta el proyecto no puede ser la prueba sustancial, dado, insisto, que desde mi punto de vista no es una documental pública, no se le puede dar valor probatorio pleno. Pero sobre todo porque, reiteraré, a mí me quedan muchas dudas de cómo se desarrolló la elección y cómo llegaron estas personas a ser nombradas, porque además el escrito dice son nombradas, no habla de la elección y del desarrollo, y dice que son nombradas como comisarios municipales. En este escrito además aparece el sello de que fue entregada este escrito a la Dirección de Gobernación, no al ayuntamiento. Por lo tanto, también está ahí un eslabón, si me permiten la palabra, perdido de cómo es que el ayuntamiento pudo tener conocimiento de que ya había habido una elección en esa fecha, si no es como lo señala el propio ayuntamiento, de que celebró una elección el 21 de enero, dado que la elección del 30 de enero no había concluido porque se había generado una situación de violencia
física y verbal entre las y los vecinos. Finalmente, si en este proyecto se valida se propone validar la elección de la propia comunidad, no tengo todas estas dudas y a diferencia del proyecto o de la resolución que se aprobó por mayoría relacionada con la elección de comisaría municipal de Huixtepec, del municipio de Ometepec, la diferencia en ese contexto y es que en el expediente de Huixtepec quedaba muy claro que la elección de la comisaría municipal la habían convocado las propias autoridades de la comunidad por la omisión del ayuntamiento para convocar en las fechas, dada la conclusión del periodo del mandato del comisario municipal. Sin embargo, en este expediente, insisto reiteradamente, no sabemos quién convocó, no sabemos por qué convocó, no sabemos si el delegado anterior había concluido su mandato y que por ello tendrían que haberse celebrado de nueva cuenta. Por lo tanto, ante todas estas inquietudes y esta falta de elementos para concluir como se establece en el proyecto, que reúne los parámetros constitucionales y legales, es que me aparto del proyecto presentado. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrada. En primera ronda, ¿alguna otra participación? Señor secretario, no habiendo más comentarios al respecto, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Voto en contra y en su caso, si la votación fuera a favor, anuncio mi voto particular. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, administrador. El proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Secretario General de Acuerdos, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notificar como en derecho corresponda. El tercer asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano TEE/GEC/009/2023, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, Secretario General de Acuerdos, nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia de desechamiento que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TE/GEC/9/2023, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción primera de la Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en la presentación de la demanda evidentemente frívola. El actor Arturo López Cuevas reclama el cumplimiento del ejercicio del derecho de petición, señalando en su demanda que asistió en 2 ocasiones a la presidencia municipal de Tlapa de Comonfort a solicitar que se hiciera una convocatoria a los pueblos indígenas para que se designara en el Cabildo Municipal un representante de cada pueblo indígena para contar con voz y voto, así como que se eligiera en cada proceso electoral ordinario una representación, tal y como se eligen a los regidores, manifestando el actor que a la fecha la autoridad responsable no ha contestado su solicitud. En el caso, es evidente que lo alegado por el ciudadano no tiene una finalidad que se pueda conseguir y su pretensión carece de sustancia, ya que de su demanda inicial no se advierte que adjunte documento alguno que demuestre que realizó la solicitud al Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort Guerrero. En efecto, el actor no apoya su dicho con el acuse del escrito de petición que presuntamente realizó el 6 de diciembre de 2022 y el 2 de febrero siguiente al Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort Guerrero, ni tampoco cumplió con el requerimiento del 27 de febrero del año en curso, en el que la magistrada instructora, analizando el informe circunstanciado, advirtió
la inexistencia del acto reclamado, por lo que requirió al actor para que exhibiera el acuse de recibo de la solicitud, documento base de la acción, sin que dicho ciudadano hubiese presentado dicha documental, por la que se tuvo por perdido su derecho correspondiente. En consecuencia, para este pleno, la pretensión del actor se basa en hechos inexistentes que no generan vulneración del derecho alguno por sí mismo y que el actor pueda solicitar su protección. En consecuencia, lo procedente es declarar el desechamiento de plano de la demanda por la evidente frivolidad del medio de impugnación. Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha de plano por frívola la demanda relativa al juicio electoral ciudadano con número de expediente TE, /GEC, /9, /2023, promovida por Arturo López Cuevas. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto presentado. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponda. El cuarto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano TEE, /GEC, /012, /2023, el cual de igual forma fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario general de acuerdos, nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, a continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TE, /GEC, /12, /2023, relativo al juicio electoral ciudadano promovido por Alfredo Sánchez Esquivel en su carácter de militante del partido Morena en contra del acuerdo de improcedencia dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena del 7 de febrero del año en curso, emitido en el expediente CNHJ-GRO-027, /2023. En sus agravios, el actor se duele básicamente porque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena mezcló y aplicó los plazos relacionados con un procedimiento sancionador con los correspondientes al de una queja. Por ello, señala, interpretó indebidamente los artículos 37 y 38 del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En ese sentido, el acto impugnado vulnera la facultad prevista en el artículo 25 del reglamento, lo anterior porque existió una variación de la litis, al señalar que el escrito se le debe tener como notificado de los hechos denunciados el 23 de noviembre, sin tomar en cuenta que su escrito primigenio mencionó en la última parte otros hechos, otras circunstancias. En el proyecto de la cuenta se consideran infundados el estudio en conjunto de los agravios del actor, lo anterior porque si bien el contenido del artículo 25 del reglamento interno de Morena advierte que las quejas que se interpongan para denunciar la comisión de actos presuntamente sancionables en términos de la normativa interna, aplica la figura de la prescripción que dispone la facultad de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para afincar responsabilidades por infracciones o faltas previstas en este reglamento, prescribe en el término de 3 años, contados a partir de la comisión de los hechos o que se tenga conocimiento de los mismos. En el caso concreto, no asiste razón a la parte impugnante porque hace valer en su escrito de queja original actos que, según afirma, vulneran su ejercicio personal de derechos políticos subjetivos, por lo que en principio no se está en presencia de transgresiones a reglas y principios internos de Morena, sino de supuestas conductas que infringen derechos personales del ahora actor por parte de otra diputada miembro de su partido. Lo anterior no sufre ninguna modificación con el hecho de que la ahora enjuiciante plantee las transgresiones personales que dice ha sido objeto por parte de otra miembro de su partido como violaciones a normas y principios internos, porque, se insiste, el contexto en que se virtieron, según su propia narrativa, denotan que fue en el ámbito personal por el ejercicio de un cargo de representación proporcional, por lo que la vía para su interposición y eventual estudio es a través de una queja. En el caso, aplica la previsión establecida en el artículo 27 que cuestiona. En efecto, aduce el hoy impugnante concretamente
que durante el segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional del Poder Legislativo de la 60ª legislatura, la diputada de Morena, Yoloxin Lisbeth Domínguez Serna, realizó una serie de declaraciones ante diversos medios de comunicación en la que denosta e imputa de manera dolosa una serie de actos en su contra que considera el quejoso pueden constituir una falta a los estatutos de Morena y se demuestran desde su óptica con notas de periódicos y grabaciones. Así, el planteamiento en que el promovente afirma que es indebido el desechamiento de su queja en términos de los artículos 22 y 27 del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es una apreciación que este tribunal considera equivocada. Lo anterior porque se comparte lo afirmado por la autoridad responsable en el acuerdo controvertido, que señala que no se promovió la queja en el plazo legalmente previsto en su normativa interna, 15 días, artículo 27, dado que el numeral establece un punto de partida para el cómputo de los plazos de interposición de la queja, cuando estos sean exigibles conforme lo que ya se dispuso, y es de verse que por regla general debe acreditarse la fecha en que tuvo conocimiento del acto o determinación que se está cuestionando, a fin de verificar la promoción oportuna del medio impugnativo. Entonces, la porción normativa del artículo 27 debe verse como una carga impuesta a las personas promoventes en relación con la acreditación de esa circunstancia, haber tenido formal conocimiento del hecho ocurrido, para promover la queja o el medio impugnativo en el plazo que corresponda, a partir de que haya sido de su conocimiento, ya sea porque se notificó por las vías procedentes o bien porque se enteraron por otras vías. Esto a fin de que la interposición sea oportuna y exista la posibilidad de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia analice el fondo de la cuestión planteada, pues sólo así se puede evitar que el acto de resolución controvertida adquiera definitividad por preclusión. En conclusión, si el hoy actor en su queja intrapartidaria sostiene como última fecha de conocimiento de los hechos que internamente denuncia el 23 de noviembre del año anterior, entonces el término para presentar la queja corrió del 24 al 14 de diciembre de ese año, descontados los días sábados y domingos por ser inhábiles en términos de ley. De esta manera, si la queja fue presentada el 16 de diciembre, es claro que ocurrió fuera del plazo establecido en el artículo 27 del citado reglamento interno de Morena. Bajo ese contexto se confirma el acuerdo de desechamiento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena del 7 de febrero del año en curso relativo a la queja presentada por Alfredo Sánchez Esquivel en el expediente CNHJ-GRO-27-2023 en términos de las consideraciones expuestas. En mérito de lo anterior se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Es infundado el juicio electoral que se resuelve. En consecuencia, se confirma el acuerdo de desechamiento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena del 7 de febrero del año en curso relativo a la queja presentada por Alfredo Sánchez Esquivel en el expediente CNHJ-GRO-27-2023 en términos de las consideraciones expuestas. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Armadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general de acuerdos. Sírvase, por favor, recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notificarse como en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio electoral local TEE/GEC/049, en el cual el magistrado José Inés Betancur Salgado está excusado de conformidad a lo resuelto por este pleno en el expediente de incidente de excusa TEE/IE/003/2022, por lo que será resuelto sin su participación y a partir de este momento se retira de la presente sesión. El presente asunto fue turnado a cargo de la ponencia de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, por lo tanto le solicito, señor secretario, nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo del proyecto de acuerdo plenario que nos ocupa.
Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que se dicta en el Juicio Electoral Ciudadano 49 del año 2022, promovido por Yenedit Barrientos Santiago en contra de su destitución como secretaria de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Guerrero. En el proyecto se propone tener por cumplido el acuerdo plenario del 26 de enero del 2023, por el cual se reencausó al órgano de justicia intrapartidario del PRD el medio de impugnación promovido por la actora para el efecto de que flexibilizara los requisitos de procedencia y resolviera el fondo de la controversia, supliendo la deficiencia de agravios y aplicando la perspectiva de género. En acatamiento a ello, el 1 y el 2 de marzo del presente año, el presidente del órgano de justicia intrapartidario del PRD remitió, entre otras cosas, copia certificada de la resolución dictada el 20 de febrero dentro del expediente número QO-GRO-7-2023, en la cual determinó sobreseer el asunto en virtud de que actualmente la actora no se encuentra afiliada a dicho partido político. En ese orden, se estima que la autoridad responsable dio cumplimiento al acuerdo plenario dictado por este tribunal, ya que integró y registró la queja intrapartidaria, realizó la suplencia de la misma y, una vez sustanciada, emitió la resolución correspondiente y, si bien no resolvió el fondo del asunto, se debió a que estimó la actualización de una causal de sobreseimiento que le imposibilitó estudiar el fondo de la controversia como le fue ordenado, ello sin prejuzgar sobre la legalidad de dicha determinación. Con base en lo antes expuesto, se propone acordar lo siguiente. Único. Se declara cumplido el acuerdo plenario del 26 de enero, dictado en el expediente TE/GEC/49/2022, por lo que se ordena su archivo como asunto total y concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas. Gracias. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de acuerdo plenario del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:45, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.